¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad. Es su amigo Juan Negrete el que les habla desde este lado de la pantalla, agradeciendo mucho su atención, que nos sigan. El día de hoy tenemos un excelente invitado, ya amigo de la casa, amigo de todos nosotros, ya conocido, que su reputación le precede, el mejor abogado en México, experto en el tema de derecho animal, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, AMEDEA, catedrático también en el Centro de Estudios Carbonell. Y pues bueno, es un placer estar con mi querido Gustavo Larios Velasco y más presentando, aparte de hablar del tema de los derechos de los animales no humanos, presentar su más reciente libro. No sé si se alcance a ver, si no, Ahí está, está vamos a enfocando. poner, Ahí está enfocando. Ahí, lo a vamos a ver un poner en poquito. la pantalla. Ahí Muy bien. está. Ahí está perfecto. Ahí Muy está, bien. los animales, los derechos de los animales no humanos. Y pues bueno, este libro pues ya lo pueden adquirir en el Centro de Estudios Carbonell, que se encuentra ahí en la colonia Roma, si no estoy mal, ahí por Reforma, A Cuauhtémoc, Roma, perdón. sí, sí, En la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle de Nápoles, y cerca ahí de 31. Zona Rosa, Sí, ¿no? así es, por zona rosa. Entonces, nada más lo googlean y ahí pueden encontrarlo, ya sea que vayan o lo pueden pedir a domicilio. Pero bueno, mi Gus, ¿cómo estás, amigo? Gracias por estar conmigo. No, hombre, pues un gustazo como siempre, mi querido Juan. Tantas aventuras jurídicas y animalistas que hemos pasado juntos. De verdad es un placer y un honor siempre estar contigo, Juan. Gracias, amigo. Y eso sí, las patoaventuras siempre han estado presentes. Pues mi Gus, vamos a comenzar este programa. Me encantaría mucho que partiéramos de algo esencial. ¿Cómo defines tú a los derechos de los animales? Mucha gente dice, bueno, eh, se habla de los derechos de los animales, pero ¿qué son los derechos de los animales? Pues son esas atribuciones que podemos verlo desde un punto de vista positivista o de un punto de vista naturalista, pero al final de cuentas son atribuciones que van siendo reconocidas, ya sea por las fuentes formales del derecho o simplemente por el sentido común, pero que se va reconociendo a los diferentes seres de acuerdo a cómo vamos abriendo como humanos, y en este caso como mexicanos, nuestro círculo moral. Realmente los derechos que puede tener cualquier persona solamente han sido negados, como decía algún pensador muy importante, eh, Jeremías Bentham, han sido negados por la tiranía de los humanos, porque realmente hemos abusado de ellos, nos hemos servido de ellos durante todo el tiempo, durante milenios, y pues bueno, no reconocerlos en pleno siglo XXI, cuando se supone que es el siglo de los avances en la tolerancia, sería ya verdaderamente absurdo. Son esos atributos que nos concede la ley, diría yo, agregaría, nos debe de concederles la ley plenamente a todos los animales, seamos humanos o no humanos. Excelente, Gustavo. Sobre todo para que lo tengamos muy en cuenta. Desde tu punto de vista, ¿cómo está México y el mundo en relación a los derechos de los animales? Bueno, varía muchísimo de una región a otra del planeta. En realidad, no estamos tan mal en cuanto a legislación. Como ya sabes, Juanito, realmente México no es tan tardado en adoptar posturas que están teniendo una relevancia importante en el planeta. En lo que sí somos bastante tardados y bastante deficientes es en la debida aplicación de esta, ¿no? En realidad, pues formamos parte de convenios internacionales que tienen que ver con los derechos fundamentales y estamos siguiendo poco a poco una corriente, por lo menos en el lenguaje, bastante importante. Ya se les reconoce como seres sintientes en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución del Estado de Durango. En muchas de las leyes protectoras de animales se les habla como seres con derechos, como seres no solamente los que nos hemos servido, sino a los que les debemos un reconocimiento y una compasión, no en el sentido de lástima, sino el padecer con ellos, el entenderlos, el estar en la misma posición de ellos respecto a su capacidad de sufrir, y yo le agregaría su capacidad de entender la realidad, su conciencia, esa capacidad que tenemos de acercarnos a lo que nos agrada y alejarnos de aquello que nos es peligroso y que para eso nos ha dotado la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que México no está tan mal, tiene legislación bastante abundante, lo que está pésimo es en políticas públicas, está muy, muy mal. Y hay ejemplos importantes de avances.
de gran relevancia, trascendencia en el mundo, como es el propio Estados Unidos, que tiene considerado el abuso a los animales como un delito grave. Por Ujú. ejemplo, pues la Constitución que fue vanguardista en este tema en el año 2002, la de Alemania, que ya consideraba la protección de los animales dentro de su Carta Magna, ¿no? Suiza, por ejemplo, que desde hace muchísimos años se ha preocupado hasta por el que se tenga un animal de compañía aburriéndose, o bien que tiene un ejemplo en la ciudad de Zúrich, tiene considerado el abogado animalista, el tutor de los animales, pagado por el propio gobierno. Es decir, es una figura pública que tiene la consideración de un protector de los animales desde el ámbito jurídico. México no está en todo eso, México está lejos de políticas públicas que realmente nos dejen satisfechos, pero pues sí hay legislación que podría aprovecharse muy bien si existiera precisamente un cuerpo jurídico que pudiera defender estos derechos ya consagrados en las diferentes leyes y en las constituciones incluso. A ver, mi Gus, vamos a ir poco a poco. Entonces, efectivamente, México a nivel mundial no está mal en el sentido de adopción de legislación. Así El es. problema son dos vertientes, aplicación de políticas públicas. Antes de pasar a eso, me gustaría preguntarte, ¿qué legislación existe en materia de derecho animal aquí en México? O que pudiéramos decir que fuera, si no de derecho animal, que fueron ordenamientos necesarios para empezar a entender la protección animal, por ejemplo, en nuestro país. Mira, en diferentes ámbitos, hablamos, por ejemplo, desde el bienestarismo, es decir, esta postura desde el sector público de que tenemos derecho a usar a los animales para comerlos, para trabajo, pero que ese uso debe de implicar consideraciones para que no sean maltratados, que no sean torturados. En ese ámbito, pues tenemos a prácticamente toda nuestra legislación, porque se puede comerciar con los animales, se les puede capturar, se les puede hasta cazar, y vamos, si nos referimos a los animales de consumo, pues prácticamente se puede hacer todo con ellos. Y lo que existe es una legislación que se supone contempla medidas para no maltratarlos, para que el trato por lo menos no sea tan cruel. En ese ámbito podemos hablarte de animales silvestres, de animales de consumo, de experimentación con animales, de animales en espectáculos, etcétera. Seguimos, vamos, hay legislación estatal que dice, puede haber corridas de toros con todas las reglas de las corridas, es decir, yo voy a utilizar las palabras que sí describen bien esto y no en el lenguaje taurino, ¿no? Con la lanza, con los arpones, con las espadas, con los cuchillos, con todo lo que se le clava a los animales. Dice, pero no se permitirá, aún con todas las reglas de esto, que se les maltrate. Entonces, imaginemos el nivel de absurdo que tenemos legislaciones locales, mientras que a nivel federal y local, pues está permitiendo toda esta clase de usos. Entonces, hay una gran farsa. Te voy a poner un ejemplo de cómo México juega con la normatividad más para dar una imagen de protector de animales que para realmente llevar adelante una tutela jurídica. Ujú. Por ejemplo, CITES, el Convenio Internacional para el Tráfico de Vida Silvestre, tanto de plantas como de animales. En este convenio del que México forma parte, eh, se supone que ha armonizado toda la normatividad de medio ambiente y de protección a los animales silvestres de acuerdo a este convenio, lo cual, pues como Ujú. tú sabes, es obligación de los estados parte, ¿no? Entonces, es reconocido por CITES inicialmente a nivel uno a México porque su legislación había sido armonizada con los compromisos internacionales. Sin embargo, pues ya en CITES las partes se van dando cuenta que México es realmente mucha letra, pero letra muerta, y se van dando cuenta que en los hechos está habiendo un tráfico de animales brutal que nada tiene que ver con toda esa normatividad, y vienen sanciones para México, sanciones comerciales muy importantes, por ejemplo, tratándose de la vaquita marina y de la totoaba, ¿no? A la que le quitan la vejiga para supuestamente beneficios de índole de potencia sexual ahí
con toda la gente que hace. Yo no entiendo por qué les gustan los animales para hacer esta clase de cosas, pero vamos, se descubre este tema por CITES y ahora México sancionado. Primero nivel uno porque armonizaba muy bien su legislación interna, pero después sanciones porque se van dando cuenta que en los hechos México es donde anda muy mal. Es lo que nos está fallando, es prácticamente el tema. Somos en general demasiado permisivos y nuestra legislación supuestamente protege a los animales, pero no hay políticas públicas que hagan que esa protección, con todas sus deficiencias por lo menos, pero que fuera aplicada. Ahí está el verdadero problema. Me gustaría entonces ahora preguntarte, aquí en el libro, por ejemplo, y esto para toda nuestra audiencia, en el libro que publicó recientemente Gustavo, aquí tengo a mi compañera de entrevista, mi perrita, en lo que tú planteas aquí en el libro, haces una investigación comparativa respecto a las leyes administrativas protectoras de animales y los estados que en teoría han legislado en materia penal, es decir, constituir algún tipo de delito de maltrato contra los animales. Me gustaría preguntarte si nos pudieras platicar un poco en los 32 estados ya que existen en la República, porque recordemos que la Ciudad de México a partir del 2016 pues ya forma otra entidad federativa. ¿Cuántos tienen códigos, bueno, tipificado el delito de maltrato y cuáles no, y cuántos, o sea, todos tienen leyes protectoras de animales o no? ¿Qué nos puedes decir ahí? Sí, de hecho, hay 31 estados ya con leyes protectoras de animales. Oaxaca es la única entidad que no tiene ley protectora de animales. Administrativamente. Administrativamente, sí, efectivamente, como faltas administrativas y con sanciones de este tipo. Y en materia penal son 27 los estados que tienen tipificado el abuso animal. Así es la situación como se encuentra. En algunos casos es tal el desorden que situaciones que administrativamente están permitidas, penalmente se sancionan. Y al revés. Es decir, ni siquiera en el mismo estado hay armonía entre la legislación administrativa y la penal. Ahora, uno de los temas relevantes que ha causado también mucho debate es, bueno, los estados que ya tienen, por ejemplo, que me llamó la atención, ¿no? Los estados que ya tienen en sus códigos penales tipificado el maltrato animal, tú como experto que eres, y más porque déjenme decirles que Gustavo tiene una formación penalista de origen desde que egresó de la escuela y maneja bien el penal. Es muy chistoso porque tú ves que dice, ¿no? Está prohibido el maltrato contra cualquier tipo de animal, independientemente, por ejemplo, si es que se le causa la muerte, ¿no? Porque si se le causa la muerte es un agravante, etcétera. Y luego te dice, a excepción de Ujú. animales que causen plaga, por ejemplo, ¿no? Dicen algunos Así es. textos. Y entonces muchos Sí, dicen, sí. bueno, pero ¿qué es una plaga? ¿Qué se define como animales que hacen una plaga? El Código de la Ciudad de México, por ejemplo, establece el Código Penal, ¿no? No se establecerá animales que hacen plaga, los perros callejeros y abandonados, por ejemplo, esa señalización, ¿no? Y entonces muchos dicen, bueno, pero entonces si es proteger a los animales, si yo veo un ratón, por ejemplo, pues el ratón está considerado como un ratón que puede hacer plaga, entonces si puedo agarrar a diestra y siniestra y matar todos los ratones cuanto yo pueda, ¿no? Entonces creo que caemos en una contradicción, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Y totalmente, Juan. Estás tocando un tema que es importantísimo en esto. ¿Cómo no se puede sostener el argumento? No se pueden sostener, por ejemplo, pues todas las consideraciones que hacen los legisladores antes de aprobar una propuesta, una iniciativa. Este tema de los animales considerados plaga, al igual que las otras excepciones, como son la tauromaquia y la cacería y las peleas de gallos y todo esto, que en muchos estados se sigue permitiendo, nos deja ver que no se puede sostener un argumento. O sea, a ver, si la idea es que tengamos una sociedad mucho más empática con su medio ambiente, que se está reconociendo este deber bioético que tenemos todos los ciudadanos de preservar un medio ambiente sano, lo que incluye un buen trato a la naturaleza y desde luego a los seres vivos y conscientes, ¿cómo es posible que se permita que se torture a un animal por pertenecer a una especie que nos resulta incómoda? Para empezar, nosotros hemos sido los invasores de los hábitats, somos los animales más nuevos en el planeta, ¿no? Entonces, realmente
es verdaderamente absurdo que se haga a un lado a los ratones, a las aves, pensamos en los cuervos, en las cosechas, ¿no? Y una cosa es que pues, no se esté utilizando a la ciencia adecuadamente como para prevenir estas situaciones, digamos, buscar mecanismos para esterilizar estos animales, para hacer bloqueos físicos que impidan que las cosechas sean afectadas, por ejemplo, pero sin necesidad de matarlos, suponiendo que no quedara de otra más que eliminar a una especie por razones comerciales, que ya es bastante penoso el tema, suponiendo por qué se permite la crueldad. O sea, tendrían que darse mecanismos para quitarle la vida a los animales, que bueno, podemos o no estar de acuerdo, pero tenemos esta realidad, ¿no? Por razones de comercio. Pero si se les quitara la vida, ¿por qué se permite la crueldad? Un individuo deja de ser peligroso si en lugar de torturar, echarle gasolina y prenderle fuego a un perrito, lo hace con un ratón o lo hace con un ave o como ocurre con las corridas de toros. Si estamos hablando en el ámbito penal de la trascendencia que tiene en este campo la peligrosidad de los sujetos activos, pues no es posible que no podamos distinguir o que distingamos entre uno y otro animal, cuando la conducta nos está mostrando la peligrosidad del sujeto claramente. No debe haber excepciones en este campo. Desde luego que todas las especies animales tienen que ser igualmente protegidas. No vamos a hablar de microorganismos, de cuestiones absurdas. Los animales que obviamente están ante nuestra vista y que tienen la conciencia suficiente para mostrarnos claramente qué es lo que ellos no desean, ¿no? De toda circunstancia que les puede representar un riesgo, peligro que los asusta, pues obviamente todo esto debe de evitarse. Una verdadera ley protectora de animales no puede hacer esa clase de excepciones. Desde luego, lo de las plagas, afortunadamente algunos estados por lo menos dejan claro que no se debe entender como plaga a los perros o a los gatos. Ya ahí lo salvan. Pero este es un tema que tiene que ver nada más con las simpatías o con la cercanía que tenemos con un animal. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia hacia los diferentes individuos de cada especie, ni tampoco con la peligrosidad del que se divierta torturándolos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ir metiendo esta lógica en en el pensamiento de los legisladores cuando están regulando desde el ámbito administrativo o el penal este tan trascendental tema. Ahora, qué bueno que lo dices porque mi siguiente pregunta radica, y tú lo decías, hay una pésima creación, por ejemplo, de políticas o planeación de políticas públicas en materia animal, por lo cual me gustaría preguntarte a ti, desde tu punto de vista y experiencia, ¿cómo tú podrías definir una política pública en materia animal o en materia de derecho animal? ¿Y cuáles o cómo deberían los legisladores comenzar a plantearse estas nuevas políticas públicas, ¿no? O cualquier, el ejecutivo sobre todo, ¿no? Una adecuada política tendría que ver primero a los animales como su objeto de protección real en los hechos. Es decir, la ley solamente es parte de esa política de Estado, ¿no? Tiene que haber recursos, tiene que haber infraestructura, tiene que haber una capacitación y selección adecuada de personal. ¿A dónde van a ser llevadas las víctimas? Y conste, ya sé que alguien me va a reclamar por ahí, los animales no están reconocidos como víctimas. Ya podría ser tema de otro debate. Para mí queda claro que son víctimas, claro que lo son. Entonces, ¿hacia dónde van a ser llevadas de manera temporal o de manera definitiva? ¿Cómo se les va a rehabilitar a estos animales y cómo se les va, en caso de silvestres, a trabajar para que sean reintroducidos a sus hábitats? Es decir, la política pública tiene que ver de manera integral el problema. Desde la parte preventiva, ¿cómo vamos a prevenir que se den estas situaciones? ¿Cómo vamos a ir educando a la población? ¿Cómo vamos a ir capacitando a los servidores públicos que tienen relación con el tema? Pero además, ¿cómo vamos a hacer que esa legislación se aplique con eficacia, que deje de haber tanta permisividad? A ver, ¿por qué en lugares como Colombia, en lugares como Costa Rica, el tráfico de especies, la cacería, el comercio con los animales se prohíbe tajantemente, ¿no? Claramente, no hay más. O sea, no podemos seguir pegándole al ambiente, utilizando a los animales para obtener dinero y que terminen en una jaula, en una casa. O sea, vamos, eso es verdaderamente absurdo. No se puede estar priorizando aquí la parte comercial sobre la destrucción que esto implica de los ecosistemas y la tremenda crueldad que conllevan.
cada que capturan a un animal, muchos otros mueren en ese proceso. Y tanto para terminar con un animal en un cautiverio como si fuera un delincuente. No ha hecho absolutamente nada el animal. No podemos seguir tolerando eso. Ya desde Benito Juárez decía que lo mínimo era no utilizar a los animales en espectáculos, que no fuera la diversión uno de los motivos por los cuales se permite el sacrificar a un animal, el hacerlo sufrir. Y de esto, pues cuántos años han pasado de Benito Juárez a la fecha y seguimos en la misma posición, con la vergüenza de ser uno de los 8 únicos países que permiten las corridas de toros en el mundo, y obviamente pues las peleas de gallos, que además están relacionados todos estos eventos con tremenda violencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que se cierran palenques porque pues por ahí ya se armó un tremendo problema con delincuencia organizada? Entonces, también el tráfico de especies silvestres está relacionado con delincuencia organizada. Todo este tema del abuso a los animales, del comercio de animales, se relaciona con situaciones de tremenda violencia y de criminalidad. Entonces, yo creo que la política a lo que nos tiene que llevar es a tener una visión de cómo vamos cómo vemos hacia el bien común en educación, en sensibilización de la sociedad, en protección de ecosistemas, en salud física y mental de la población. Todo esto tiene que ser contemplado de una manera interdisciplinaria y poder realmente aterrizar lo que nos diga una legislación bien pensada, bien planteada en esta situación integral y además perfectamente aplicable con los instrumentos necesarios que se van a proveer en esta misma política para que realmente la legislación se aplique y los animales resulten beneficiados. Estoy de acuerdo en eso, Gustavo. Aparte, es muy interesante ver cómo en materia de política criminal, ¿no? Una forma de manifestación de política pública, se toma en cuenta que se tiene que penalizar, tipificar el maltrato animal, toda vez que el Estado lo ve o lo vislumbra, ¿no? Actualmente, ya desde hace unos años atrás, como un foco que puede permitir el nacimiento del aumento de la criminalidad a futuro, ¿no? Por estos estudios que señala el FBI, ¿no? Respecto de que según personas que hayan maltratado animales a edades tempranas o antes, pues empiezan a ser personas que se desconectan del dolor tanto de los seres vivos y empiezan a dañar ahora a otros seres humanos, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en España que han señalado que esposos que maltratan a sus mujeres y a sus hijos anteriormente habían maltratado o matado a un animal, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que eso es un tema muy, muy importante. Ahora, cuando uno ve los tipos penales, pues es curioso, ¿no, Gustavo? Lo decíamos, porque te dice, quien maltrate a un animal, tal, 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 ahí están las consecuencias. Y te hace pensar, bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado, no? O sea, Ujú. realmente, si uno se pone a analizar el bien jurídico tutelado desde mi perspectiva, y la he comentado también con algunos penalistas, sí consideran que recae en la integridad del animal. O sea, porque realmente no es como, no está, no se vislumbra en la norma. Por ejemplo, cuando tú lees el robo, cuando lees daño en propiedad ajena, sabes que el bien jurídico tutelado recae, por ejemplo, en la propiedad de la persona, de una persona. Ujú. Pero cuando lees la redacción del tipo penal de maltrato animal, pues no pareciera que se está castigando el daño que se comete al dueño del animal, por ejemplo, ¿no? Sino realmente se está sancionando el acto de dañar al animal mismo, en teoría. Entonces, eso me hace pensar que pues el bien jurídico tutelado tendría que ser entonces la integridad del propio animal, y si es la integridad del propio animal, entonces podríamos hablar de una víctima directa, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la Ley General de Víctimas sí señala que personas físicas o personas morales, incluso mete a las personas morales, ¿no? Por ejemplo, la figura de la víctima indirecta, directa y del ofendido, pues me parece que si una víctima directa es aquella que resiente en su propia persona de forma directa el daño, pues en este caso el animal es el único que va a resentir de forma directa ese daño, ¿no? Al final. Y más si se llega a matar al animal, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos que pensar esos cambios de paradigma. Incluso déjenme decirles que Gustavo en el libro que estamos presentando y platicando de él, todo lo que estamos hablando también conecta con este libro, porque al final él hace un análisis, explica el tema del animal como víctima, ¿sí? Cómo está la materia del desarrollo de las leyes protectoras de animales, la legislación, los códigos penales, hace digo,
me encantaría mucho platicar en el programa, pero sería mejor que ustedes lo busquen, lo investiguen, pero hace un recorrido histórico de antecedentes, ¿no? De importantes para el entendimiento del derecho y protección animal. Posteriormente nos define qué es un animal. A mí sería muy interesante ese, Gustavo. ¿Cómo podrías tú definir al animal o cómo defines al animal? Porque a veces hablamos de animales y la gente dice los animales, y luego les preguntan, bueno, ¿qué es un animal? Y ya no saben qué contestar, ¿no? Sí, realmente aquí el tema, mi querido Juan, es la biología, ¿qué es lo que nos dice, no? O sea, nosotros pertenecemos a un reino, todos, perros, gatos, lombrices, ballenas, humanos, todos pertenecemos innegablemente al reino animal. Somos seres vivos, capaces de movernos, capaces de mostrar una conciencia, ¿no? Ujú. Estamos siguiendo determinadas funciones que tienen que ver egoístamente y sin mayores investigaciones. Se nos enseñaba en la primaria, hace muchos años, a lo mejor estudiando a ti, Juanito, porque eres mucho más joven, pero se nos enseñaba que los animales, a diferencia de los humanos, no eran capaces de pensar, que ellos se movían por instinto, los animales no humanos, y que eran incapaces de llorar o de reír. Era una especie de autómata. Es una visión totalmente cartesiana. Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Ujú. O sea, y hasta la fecha todavía esto sigue permeando el pensamiento occidental. Entonces, no es posible que sigamos con esos pensamientos. Los animales, pues somos eso, simplemente seres vivos capaces de movernos con conciencia, y que ahora, pues mientras más se está investigando a los no humanos, desde los avances de la etología, por ejemplo, más nos damos cuenta de su tremenda inteligencia. O sea, es una capacidad que más nos obliga todavía, porque, aunque bien decía Jeremías Bentham, basta con saber que sufren para protegerlos, pero no solo eso, ese sufrimiento pues es mayor todavía porque están perfectamente conscientes. Cuando van camino al matadero los animales y están oyendo y están viendo lo que les está pasando a los otros, pues desde ahí empieza ese verdadero terror, ¿no? Visualicemos, no estamos entendiendo, poniéndonos en el lugar de cualquiera de los animales que están en un matadero. Es verdaderamente horrible, debe ser el infierno y nosotros humanos debemos de ser los demonios, ¿no? Entonces, no podemos dejar pasar esto sin tener esa empatía. Primero, biológicamente, animales somos todos, tenemos las mismas características, a diferencia de las plantas, a diferencia de los minerales, y ya con las demás diferencias con microorganismos o con hongos, ¿no? Hay muchas clasificaciones biológicas, pero indudablemente todos nosotros pertenecemos a ese reino que tiene esas características. Seres vivos, conscientes, capaces de movernos. Hay excepciones, los corales son animales también, pero bueno, ya son cuestiones ya Ujú. de una situación Muy biológica, detallada. pero no hay duda de que nosotros estamos en ese reino. No, y aparte de ahí la división, ¿no? Del título del libro. O sea, todos Mm. somos animales, pertenecemos al reino animalia, nada más que si hacemos una distinción de ese reino, pues están los animales que no son humanos y Ujú. los animales humanos, ¿no? Pero eso no nos quita que sigamos compartiendo y siendo una misma, o compartir un mismo reino animal. Y es Así es, interesante porque, dime, Gus. sí, sí, perdón, decía, distinción que mucho tiene que ver con nuestro ego de especie, nada más, porque Ujú. no sería necesario hacerla, no sería, digo, cualquier persona que haya pasado por la primaria, pues sabe que somos animales, ¿no? Sin embargo, encontramos colegas y personas pues, muy preparadas y con posgrados y les cuesta mucho aceptar esto, ¿no? Esto de cómo que animales no humanos, alguien estaba muy espantado porque alguien se atrevió a decir por ahí que había primates humanos y primates no humanos y bueno, se ofenden, pero es que finalmente sí formamos parte de esto, ¿no? Si hay una vinculación muy estrecha, por ejemplo, en genes con el chimpancé, compartimos genéticamente 98% de genes con los chimpancés. Entonces, pues si de algo estamos cerca, es de ellos. Pero ni siquiera la protección tiene que venir por el lado de qué tan parecidos son determinados animales a Sí, nosotros, sino que exacto. realmente con la sola conciencia y la capacidad de sentir, ¿no? Exactamente, Gus. Incluso en el libro ustedes van a poder encontrar también un análisis del marco normativo que hace Gustavo, de normas internacionales, las leyes federales. Ahorita vamos a hablar un poco ahora de qué ha pasado respecto al Poder Judicial, ¿no? En este tema, que es algo que también ha causado mucho revuelo. Hay un capítulo de los derechos de los niños frente al abuso animal. Igualmente, penalización, análisis del bien jurídico, la calidad de víctima, la política criminal. Vaya, es un libro que realmente
sí me atrevo a decir que fue el primero en hacer, el primer mexicano en crear un manual de derechos de los animales no humanos. Porque digo, de libros en el extranjero nos ganan, no me cabe la menor duda. Pero aquí en México, muy pocos, y Gustavo acaba de poner ya un punto de partida, ¿no? Con su libro. Gustavo, digo, sé que tal vez es complicado porque pueden ser muchos, pero ¿tú cómo ves la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de los Animales? Y para ti, ¿cuáles derechos de los animales son los que son más importantes o los que debemos respetar y empezar a legislar? Justamente los que ni siquiera están contemplados en la ley, Juanito. Fíjate, el derecho a la vida. Mientras nosotros seguimos teniendo escenarios con rastros, con Ujú, granjas, es imposible hablar de que verdaderamente estamos respetando los derechos de los animales. Son millones los animales en laboratorios, en granjas, en rastros. Por eso justamente quien revolucionó realmente el pensamiento, empezó a hacernos despertar en los años 60, 70, el libro de Liberación Animal de Peter Singer, se enfoca en esto porque dice por el nivel de abuso que sufren estos animales y por la cantidad de individuos que son víctimas de esta brutalidad humana milenaria. Me enfoco en los animales de granja, en los animales de abasto, en los animales usados en laboratorio. Millones y millones a los que se les arrebata la vida, a los que se les tortura de las maneras más infames, y ese derecho ujú, obviamente no se respeta. Cuando hoy nos encontramos con la noticia de que ya se está pudiendo, gracias a los avances de la ciencia, generando carne de laboratorio que al parecer es no solamente igual en textura y en sabor a la carne pues obtenida matando a los animales, sino que tiene muchas ventajas precisamente porque no hay estas toxinas que se generan en los mataderos ante tanto estrés. Pues ujú, creo que las políticas de Estado deberían de impulsar muchísimo esto para verdaderamente defender los derechos de los animales, empezando por el derecho a la vida. O sea, los fundamentales son el derecho a la vida, a no ser maltratados, a ser libres, especialmente tratándose de los animales silvestres. El robarles la libertad a los animales silvestres es una de los grandes pecados, diría yo, de la humanidad a lo largo de los años, ¿no? Lo tradicional, veíamos a las abuelitas con las jaulas. No es que las abuelitas sean unas torturadoras ni psicópatas ni nada por el estilo, pero vamos, de esto se va avanzando, ya difícilmente vamos encontrando jaulas en las generaciones de ahora, ¿no? Pero se sigue haciendo a nivel masivo cuando vemos las tiendas de mascotas, por ejemplo, cuando seguimos viendo los zoológicos infames, algunos en la provincia mexicana que son para ponerse a llorar, y dice uno, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que le atrae tanto al humano de arrancar a un animal de su hogar? Hogares enormes, pensemos por ejemplo en las ballenas, ¿no? La salvajada que ocurrió en México con las belugas, estos especies de delfines, ujú, son mamíferos marinos también, blancos, que no tienen arriba la aleta, ¿no? De los delfines, porque precisamente andan nadando abajo de hielo. Entonces, son animales de temperaturas muy frías que recorren todos los océanos y fueron tomados para llevarlos a una alberca gigante ahí abajo de la montaña rusa. Imaginemos nada más eso, ¿no? O sea, visualicémonos en el lugar de una beluga recorriendo los océanos, teniendo esa capacidad de comunicar a kilómetros con su sonar, teniendo toda esa libertad y toda esa inteligencia tan probada y que ya todos sabemos que tienen los delfines, y estar encerrado en un lugar de unos cuantos metros y con el ruidero de la montaña rusa y los gritos de la gente. Somos una especie verdaderamente absurda, sumamente cruel, a veces, a veces muy, muy conscientes de esta crueldad, a veces ni siquiera, pero es un hecho que el cautiverio es una de las peores formas de tortura. Gandhi decía también, si yo quiero experimentar, si quiero saber que determinada cosa quema o pica, pues yo pongo mi mano, no agarro la de otro para saber qué está pasando, ¿no? Y eso es ujú. lo que ocurre en la experimentación con animales. Que luego terminamos por enterarnos, por ejemplo, que en la experimentación
los protocolos de investigación dicen, pues ya probamos que esto puede pasar en una rata de tales características, pero no sabemos qué pase con una de otra, mucho menos qué pase con los humanos. Y así es como se experimenta para, entre comillas, la salud humana. Entonces, lo que no hemos hecho es verdaderamente ponernos en el lugar de los animales para utilizar nuestra inteligencia y todos los avances de la ciencia para dejar de utilizarlo. Es decir, tenemos ya elementos en la actualidad para no usarlos ni para ropa ni para nada. Alguien me decía es que hay lugares helados donde solamente con las pieles de los animales. Por favor, ya existen desde luego también tecnologías para ropa sin nada de piel animal y que son las que utilizan, por ejemplo, los buzos en las zonas de los hielos, ¿no? Entonces, telas delgadas y que protegen infinitamente mejor del frío que las pieles de animal. ¿Por qué no se sigue haciendo esto? Simplemente porque no le ha importado ni a los gobiernos, ni a la gente que tiene negocio en este tema, ¿no? Ok, Entonces, pues mi Gus. por ahí va la cosa. Todos estos son derechos claramente violados e insistentemente pues ignorados por nuestra especie. Perfecto, Gus. Y ya para ir cerrando este programa, me encantaría mucho que nos pudieras platicar eh, del Poder Judicial. Es decir, siempre se dice, ah, es que es muy bonito porque la sociedad civil habla del tema, los legisladores hablan del tema, y pues el Ejecutivo pues, tiene que ejecutar la norma y tiene que ver cómo le hace para resguardarla. Pero a veces dicen, pero mientras los jueces no se pronuncien, pues esto sigue siendo solo buenos deseos. ¿Tú qué nos puedes decir, Gus? En México, ¿se ha pasado algo relevante en materia judicial? Es decir, ya tenemos algunas tesis o precedentes. Sí, desde luego, también lo hemos visto en los medios, este tema de las suspensiones, como la suspensión para que ya no pueda haber actividad taurina en la Plaza de Toros México, ¿no? Por ejemplo, es un tema muy interesante. Lo que estamos viendo ahora con toda esta brutalidad del Tren Maya en el sureste de nuestro país, no solamente se está depredando una selva brutalmente, sino que pues esto conlleva, las selvas son hábitats enormes de los animales y muchos de ellos de especies en peligro de extinción, animales protegidos precisamente por CITES, de lo que hablábamos, sino que además de todas estas suspensiones también hay tesis aisladas muy importantes. Tuve el enorme placer de compartir, entregarle reconocimientos a magistrados contigo, mi querido Juan, precisamente por estas tesis aisladas en las que se está dando un reconocimiento a nuestra Carta Magna como protectora de las especies animales, interpretando a la Constitución, especialmente la parte de los derechos humanos, esta importante reforma del año 2011 y sobre todo el artículo cuarto que tiene que ver con el medio ambiente sano, el derecho que tenemos todo al medio ambiente sano, pero también la obligación que tienen las autoridades y nosotros como ciudadanos de preservar ese medio ambiente sano. Entonces, en estas tesis aisladas, hay criterios importantísimos que pues dejan ver que estos derechos humanos y conforme a sus principios, pues también son tuteladores de los animales, que ya no pueden seguir siendo, aunque se trate de propiedades todavía, no se les puede dar el trato de cosas. Y se está reconociendo que tratándose de animales, necesita ser otra la forma de medir de las leyes mexicanas. Entonces, es importantísimo esta postura de las autoridades porque nos va acercando cada vez más a reflexionar sobre estos derechos fundamentales. Especialmente Miguel Carbonell ha hecho cosas importantísimas en relación a los derechos fundamentales. Dice, quizá ya no debíamos de hablar de derechos humanos, porque debemos estar integradas todas las especies animales, ¿no? Y hablar más bien de derechos fundamentales para que ya sin discriminación alguna, sin discriminación de especie, pues tomemos ya estas interpretaciones de los jueces mexicanos y nuestro propio criterio como juristas para ir dando un paso mucho más evolucionado en la consideración a los animales. Exactamente, Gustavo. También decirle a la gente que, pues bueno, tenemos el caso, el último, ¿no? Que fue el de Querétaro con la juez Basurto Ah, de los importantísimo. perritos, ¿no? De Tango, y no recuerdo ahorita el otro nombre, del Ujú. perrito que, pues bueno, se le sentenció a 10 años de prisión a una persona, ¿no? Que creo que todavía sigue pendiente que esté ya purgando la pena, pero por lo menos ya está la sentencia, ¿no? Qué importante que Pero- tocas ese tema, Juan, Ujú. precisamente porque fíjate, ahí la importancia de un juzgador consciente, ¿no? La ley no le daba para mucho, o sea, realmente las tipificaciones en los estados
contemplan sanciones muy bajas en materia de maltrato animal. Les importa más, por ejemplo, el IGEATO, o les importa más si tú haces una denuncia, pues es que a mi perro me lo mataron y es un perro caro y cuesta mucho, y entonces se va como daño en propiedad Ujú, ajena, ¿no? Y entonces, no es posible que estemos dándole más importancia desde la legislación al valor económico que pueda tener un animal que al valor de su propia vida, del respeto por sí mismo, ¿no? Entonces, aquí la juez tomó los elementos que tenía y le sacó el mayor provecho para que hubiera la primera sanción verdaderamente ejemplar desde el ámbito penal en México. Como bien dices, más de 10 años de cárcel, una reparación del daño también importante de 1 millón de pesos, no me acuerdo, por ahí. ujú. Este, entonces, sí, el Poder Judicial está marcando precisamente por la formación de los jueces, muy completa, muy integral en materia del respeto justamente a los derechos fundamentales y a las obligaciones que tenemos de acuerdo a los compromisos internacionales también en materia de derechos humanos. Entonces, se empieza a notar esto. Esto debiera de permear en el Ejecutivo. En el Ejecutivo estamos muy, muy atrasados. Entonces, debería de ir seleccionando mucho más al personal que tiene que ver con todo el ámbito de manejo y de aplicación de leyes protectoras de animales. Excelente, me gusta, tienes toda la razón en eso y hay que estar al pendiente. Lamentablemente el tiempo siempre va veloz y no nos da oportunidad de tener un poco más, es muy envidioso, pero el tema no queda agotado. Sin embargo, no me quiero retirar, me gusta, sin que antes agradecerte primeramente tu tiempo. Sabemos que eres un hombre con una agenda también apretada y que estás haciendo, escribiendo, investigando, traes muchos proyectos y eso me da mucho gusto, sobre todo la comunidad jurídica también lo va a agradecer. Finalmente, me encantaría preguntarte rápidamente que nos digas por qué recomiendas a las personas que adquieran tu libro. ¿De qué les va a servir este libro a las personas, Gus? Mira, este libro fue hecho con toda la intención de que de manera muy resumida se comprendiera a lo largo de la historia y en la actualidad cómo se ha visto a los animales, cómo debemos de verlo, qué oportunidades nos da el derecho, pero sobre todo lo hice en un lenguaje que no fuera nada más atractivo o comprensible para los juristas, sino que cualquier persona que quiera acercarse a este tema y que pueda tener y que quiera adquirir una visión pues ya más o menos clara de los derechos de los animales, pues pudiera hacerlo. Entonces, es un pequeño estudio que pretende, la lectura es muy fácil, es un libro pequeño, pero que desde diversos ámbitos nos da un pequeño baño sobre la comprensión de los derechos de los animales. Entonces, lo que yo recomendaría de esta obra, pues es lo accesible que es, lo fácil que es, y por el otro lado, pues también adecuada para que los juristas que no se han acercado a este tema de una manera muy, muy rápida y muy ágil puedan acercarse a él, que los despierte, y desde luego que pues ellos mismos empiecen con su conocimiento a aportar, a desarrollar en favor de los no humanos. Estoy completamente de acuerdo, Gus. Incluso, miren, se lo pueden ver, el libro es muy pequeño, se lee en un día, ¿no? La letra es grande, aparte que es grande, pues es asequible, es decir, se puede leer muy, muy rápidamente, entonces creo que vale la pena hacerlo. Aparte, el costo es muy, muy, realmente muy accesible y pues va a ganar mucha inversión en esto, sobre todo para seguir estudiando este tema. Querido Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Sabes que este es tu programa y será un gusto tenerte en futuros eventos, en futuras entrevistas, sobre todo recordarle a las personas, por ejemplo, este programa sale antes, pero en mayo, precisamente en el mes de mayo, pues ya va a haber un congreso en Puebla sobre derecho animal, donde también estará mi querido Gustavo Larios ahí exponiendo, así como también ya hubo en la Ciudad de México otro, y me parece que están planeando hacer todavía más congresos, es decir, el tema da para más, está abriendo brecha, y al final recordemos algo, como decía, y siempre lo cito, como diría John Stuart Mill, ¿no? Todo gran movimiento inició primero con la burla, posteriormente con la discusión y finalmente con la aprobación, ¿no? Entonces, el derecho es cambiante, el derecho es dinámico y algo que también han establecido ya muchos juristas, incluso Kelsen en sus últimos días del Kelsen viejo, de los libros de Kelsen ya
o de lo que escribió Kelsen, ya un Kelsen maduro, parte que el derecho prácticamente no funciona o no forma parte de una norma hipotética fundamental, sino más bien depende de la voluntad, ¿no? Entonces la voluntad crea al derecho prácticamente y tenemos que abarcar todo esto. Me gusta. Desde esta pantalla te mando un fuerte abrazo y a todas las personas que nos están viendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle en el botón de aquí abajo suscribirse y a la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video sean los primeros en recibirlo. Regálenos un me gusta, un pulgar arriba también para motivarnos a seguir realizando estos proyectos y sobre todo compártalo. El conocimiento se comparte y se difunde, puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas otras personas. De verdad, podemos hacer mucho bien compartiendo estos materiales. Y mi Gus, ¿algún contacto donde la gente te pueda buscar, localizar para que te inviten en algún foro, quieran acercarse y los asesores en materia animal, dónde podrían localizarte o algún medio de contacto? ¿Cómo no, mi querido Juan? Desde luego, no sin antes agradecerte profundamente estos espacios bueno, gracias a ti he encontrado en diferentes medios. Ahora, precisamente que comentabas Puebla, pues va a ser un lugar nuevamente donde podremos compartir ahí. Será un verdadero honor, como siempre, estar contigo, mi querido amigo. Pues en Facebook, básicamente es muy importante, también me pueden encontrar en WhatsApp. En Facebook estoy como Gustavo Larios Velasco, ahí con el Messenger también, desde luego. Y en WhatsApp me pueden encontrar en el teléfono 56 35 60 8253. 56 35 60 8253. WhatsApp también podemos estar ahí, pero vamos, en Facebook la interacción es muy dinámica y estamos trabajando no solamente estos temas, sino también tratando de apoyar o difundir a los refugios y casos de animales extraviados, campañas de esterilización, etcétera. Queremos ser muy prácticos realmente en la ayuda hacia los animales. Exacto, que realmente no se queden en palabras, sino que sean actos. Mi Gus, Así es, gracias, amigo. un fuerte abrazo y a todo Mil nuestro gracias a público ti. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Claro que sí. Mil gracias. Hasta pronto.